encanta eso que da vuelta así. Es tan engorroso como nuestro aparato psíquico, como nuestra mentalidad. Voltera, engorrosa, difícil, compleja. Como el tema que vamos a hablar hoy, que es la homosexualidad, tal cual les dije en el avance. Vamos a hablar desde el punto de vista psicoanalítico, que en realidad es una contradicción, porque homosexualidad en alguna época fue una psicopatología del DSM-4, que después lo sacaron, y actualmente es una orientación amorosa. Así que desde el punto de vista psicoanalítico, si el paciente consulta, sería una investigación psicoanalítica como siempre, como todos. No es algo especial. Pero como se habla del orgullo gay, y yo noto algo discriminatorio con los heterosexuales cuando se habla del orgullo gay, creo que, y a pedido de muchos televidentes, me parece oportuno intentar una investigación psicoanalítica acerca de la tan llamada homosexualidad. Para ese tema he invitado al doctor Federico Aberasturi, médico psicoanalista, brillante, conocido desde hace tiempo, ya de cierta edad, especialista en la clínica de niños y adolescentes, gran humor, gran inteligencia y un poco el profesor distraído que muchos conocen, ¿sí? Pero es distraído para las cosas menores, para las cosas importantes es bien concentrado. Muchas gracias por todos los llamados. Todavía tengo 20 para contestar. Si conservan el interés en el llamado, en el mensaje, les pido que los reiteren. Y muchos mails. El otro día dije que no había mails y esta vez es una salva de mails, ¿no es cierto, Gustavo? Algunos preciosos, salvo uno, que realmente hay gente que se encubre en nombres latinos para agredir. A mí el anonimato me parece una violencia, una agresión, y dicen cosas horrorosas, sobre todo fruto de la ignorancia. Yo creo que la ignorancia es uno de los peores flagelos de la humanidad. La escucha distorsionada por el prejuicio de la ignorancia hace que todo quede distorsionado. Así que les pido, por favor, que hoy paren las orejitas, abran el corazón y los ojitos. Y pasamos a hablar con el doctor Federico Aberasturi de este tema tan actual como es la homosexualidad. Eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Nuestro entretenimiento tiene mucho encanto. Nuestros sabores tienen mucho encanto. Nuestra moda tiene mucho encanto. Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Me gusta la
lo saluda. Yo también estoy en mi mejor momento. Bueno, acá estamos con Fede comentando cosas familiares, profundas. Nos conocemos del año 75, hace mucho. Y es el amigo, siempre fue mi amigo. Era el reumatólogo de mi papá, venía con la inyección. Fue jefe de reumatología del Durán. Y bueno, y siempre llamaba la atención la posibilidad discursiva que tiene Federico. Una posibilidad discursiva, qué sé yo, él leía 10 minutos algo y te daba una conferencia de 2 horas. Yo tengo que leer 2 horas para decir 5 minutos algo. Es un talento que él tiene natural. ¿Y qué te parece el tema de la homosexualidad? Cuando vos me llamaste me hablaste de homosexualidades y me pareció interesante. En realidad, cuando lo dijiste, lo primero que pensé es, ¿qué hacemos? ¿Nos remitimos a un estudio histórico que ha tenido el tema o hablamos de nuestra experiencia actual? Si nos remitimos a lo histórico, vamos a decir que desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, desde la época de los babilonios, de los egipcios, los griegos, los romanos, el tema existía y tenía diferentes posiciones. En Roma era muy natural, por ejemplo. En otros países, en cada civilización siempre ha tenido importancia el concepto de ciencia, moral y religión. De modo que las homosexualidades, en sus diversas formas, actualmente tenemos las homosexualidades, la transexualidad, el transvestismo, y no existe una condena como existía anteriormente. Por eso observamos lo que vos dijiste anteriormente. Hoy podemos ver agrupaciones como las que llaman el orgullo gay, y antes te das cuenta que existió en el pasado. No solamente se escondían, era condenado con la castración, con ser quemado. En la época del proceso se los corría a los homosexuales. Bueno, el proceso de acá, contemporáneo. Es un tema muy importante. Yo creo que en realidad tendríamos que hablar dentro del tema en general de las sexualidades. Durante mucho tiempo hubo una corriente que entendió que la sexualidad era el modo de procrear. Claro, era la más religiosa esa. Era una concepción funcional. Y la idea de que hubiera placer en la realización del acto era considerado una anomalía. Un pecado. Un pecado. Tener placer era pecado. Está claro, hay una película, que no me acuerdo el nombre, donde para que una persona pudiera concebir era necesario que hiciera el acto sin placer. Claro. Yo no me acuerdo. Sé que la religión castiga el placer erótico, el placer sexual. No nos olvidemos que uno de los grandes avances, ya que hablaste de psicoanálisis, yo te diría que podemos decir de las corrientes psicoanalíticas, algunas de las cuales piensan parecido, otras piensan lo contrario, de modo que es una ciencia que todavía no está establecida en un consenso. No. Pero en general en el psicoanálisis no hay consensos. No. Hay singularidades, particularidades. Cada ser humano es único y singular. Elige sus objetos amorosos de acuerdo a unas complejidades. Puede ser del mismo sexo, del otro sexo. Y siempre la complejidad en la elección es increíble, ¿no? Es muy importante lo que decís, Moli. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Claro. Creo que es un tema donde no podemos generalizar. No se puede generalizar. Por supuesto. No hay cosa, no se puede generalizar. No se puede generalizar. De modo que recurramos a nuestra experiencia. Claro. Es lo único que nos queda después de
A ver, Yo por el tema de la clínica de consultorio, hay gente que consulta por la angustia que le crea la homosexualidad y hay gente que no, que consulta por problemas afectivos, familiares, laborales, como que ese tema no es un síntoma, no No. es una anomalía, está resuelto. Pero es- Entonces consulta por las cosas que quieren resolver. Eso para ellos está resuelto. no es un tema. Creo que es general que se ha aceptado que es una de las variables de la condición erótica. Hace rato que en las diversas formas de pensar los hechos de la vida se ha aceptado que la sexualidad no es únicamente la manera de concebir un hijo. Y a veces justamente la manera de concebir un hijo está muy lejos de tener ¿Puedes que decir ver. por la fecundación in vitro de ahora? Por ¿O eso. por el alquiler de los vientres? Tam- ¿De qué hablas? De eso que decís vos. Ah. De modo que la idea de en qué consiste algo tan diferente como es la condición erótica, nos damos cuenta de que hay variables que sí podemos tener en cuenta lo que ocurrió en la antigüedad. Pero siempre creo que existió civilización y cultura, existió ese alejamiento en el cual el humano no es un ser de la naturaleza, sino es un ser De la cultura. de la cultura y de la civilización, la cual varía. Pero yo creo que es un combo de naturaleza y cultura. Yo me baso mucho en las series complementarias que planteó Freud y que realmente me parecen que siguen siendo actuales. Bueno, todavía en alguna parte el organismo funciona de acuerdo a códigos que no tienen que ver con la cultura. Por Cómo ejemplo, funciona el riñón, Claro, Es- todo neurovegetativo, el corazón, los pulmones, el riñón. Por eso hay algunos que dicen que no hay que popularizar los conocimientos sobre la biología porque inmediatamente se genera una erotización y una alteración de Pero esa si biología. se hace una erotización de los órganos, se llama hipocondría eso. También. No, ¿cómo se llama la erotización de...? Se llama podría ser hipocondría. hipocondría. Podría ser Yo me hipocondría. acuerdo que Ceccio decía, todo aquel que hable del cuerpo es hipocondríaco. Ah, la, Era muy exegético él, sí, sí. Me parece que está bien lo que decís del muy. Pero, Yo creo que es un pensador convencido de lo que decía. sí, y creo que eso es pero importante. aparte, como conclusiones de investigaciones muy serias. Desde ya creo que no podemos decir que la condición erótica que pueda tener cada ser humano hace que sea menos talentoso si lo es, o menos inteligente si Claro, lo es. claro. De modo que observamos las dos cosas. Yo que sigo pensando en el tema que trajimos, que es la homosexualidad. Hay distintos tipos de homosexuales, hablo de los masculinos. No sé por qué me resulta más sencilla la homosexualidad masculina. Quizás ¿Será porque sos soy femenina. mujer? Claro. Entonces, hay del estilo femenino, del estilo masculino, digamos, hay distintos tipos de identificaciones. Por eso creo que aquel que lo demande puede entrar perfectamente en un psicoanálisis. Pero claro que Porque sí. fíjate que si no pones en tela de juicio a quién elige, pero podés poner en tela de juicio, podés cuestionar, investigar acerca por qué habla como una mujer, por qué es tan afeminado, por qué es tan super macho, muy masculino. Cuando es muy, generalmente no acuden a nuestros consultorios. Es muy difícil. Es muy difícil o acuden sin el tema. Con el cambio cultural, ¿vos no pensás, Fede, que también la angustia que tenían antes por ser homosexuales
y ser inmorales y de ser perseguidos, ¿eso no se bajó un poco? Bueno, la angustia. Hasta se transformó en lo contrario. Por eso te decía lo que decías vos con respecto a esa mención del orgullo gay. Creo que es como decir, bueno, no hay por qué avergonzarse, pongámonos orgullosos, lo cual me parece en todo caso variables de lo que ocurre en los grandes grupos. Pero vuelvo a estar de acuerdo con lo que vos decís, que lo importante es el caso por caso. Claro. Es persona por persona. Claro. Conozco personas que han tenido experiencias de matrimonio, han tenido hijos y en determinado momento han largado todo y se han pasado a la experiencia homosexual. Hay otras personas que hay muchas dijeron... parejas homosexuales donde él o uno o el otro han estado casados con hijos. Sí. Y son muy buenos padres, buenos abuelos, muy buenos... Y al revés, hay otros que dicen, yo nunca desde chiquito he sabido que soy gay, por ejemplo. Nunca me gustó una mujer. Nunca me gustó una mujer. Nunca me gustó una mujer. Eso también, eso es más bien una cuestión más, lo mismo que yo te diría, nunca me gustó un hombre, pero sí te diría, he apreciado a muchos hombres. Claro. Lo cual no, una cosa es apreciar y otra cosa es que te caliente el otro. Por eso creo que es importante que te despierta el deseo sexual. Poder considerar por separado el amor y la sexualidad. Pero, por ejemplo, hay una evolución cuantitativa con respecto al lesbianismo, a la elección de la mujer con otra mujer. Se ven por la calle ahora, de la cintura, de la mano, besándose, como que hay... Aparte creo que las patologías son diferentes y que son patologías. La selección de un hombre con otro hombre es una cosa y la elección de una mujer con otra mujer es otra cosa. Por eso queda en manos de la investigación psicoanalítica. Claro, cuando nos toca. ¿No? Y si nos toca, algo aprendemos del caso por caso. Y no sé si hay un desarrollo de angustia, hay un miedo al rechazo de la familia o al rechazo social. No sé, ha cambiado mucho todo. ¿Sabés lo que me molesta? Sí me molesta que por un objetivo político se naturalicen cosas que habría que investigar. Eso sí me molesta. ¿Y no habrá sido siempre así? En Estados Unidos, claramente, lo de en todos lados yo creo que hay algo... Fue claro. Lo que vos llamás la política es esto que estamos diciendo. Desde que conocemos el mundo, desde que el hombre habla, civilización y cultura han determinado variables que han cambiado a nivel del tiempo, con el correr del tiempo. Han cambiado mucho. De modo que las condiciones que en algún determinado momento se ocultaban o no se decían, o que en otros momentos eran practicadas en secreto, luego, como vos decís ahora, es algo que aparece casi como si fuera una condición natural. Creo que como dijimos al principio, sería muy largo hablar de la historia. Pero, por ejemplo, el otro día, hace un tiempo, un grupo de adolescentes me decían que era genético. Y yo les dije que no era, que era una adquisición familiar, cultural, educacional, de deseo. Yo creo que pero que no es genético. No. Basta con que todo es genético. No es genético. Estoy de acuerdo con vos. Claro. De modo que pasar de una concepción de lo evolutivo genético a lo evolutivo lógico es un paso en la comprensión de esto que es un ser humano.
y qué condiciones lo hacen ser humano. ¿Qué condiciones lo hacen ser humano? Fíjate que hasta el incesto, que ha sido una condición prácticamente condenada, era la práctica normal que tenían Algunas tribus primitivas y los los reyes dioses del egipcios se casaban con Olimpo, sus hermanos. Claro, pero eran los dioses del Olimpo. No, Qué buen tema trajiste. ¿Cómo se siente superior a alguien? Alguna gente de elección más liberal, como dicen, te miran con un cierto desprecio a los heterosexuales, como que ellos se sienten más libres que vos que estás encerrado en esa prédica de conducción heterosexual. Yo creo que eso sea tanto de un lado como del otro, el considerar al otro inferior. Pero hay un desprecio, un y no cierto solamente se da en desprecio. eso, se da en las razas. Sí, Considerar una raza inferior. por eso, pero mira de qué estamos hablando. La raza superior, el Führer, el Hitler. sí, sí. Mirá de qué estamos hablando. ¿Qué bulle en los basamentos de estas cosas que estamos comentando? Bueno, lo que estamos diciendo... Ser superior. ¿Qué es preferible? ¿Sentirse superior o sentirse inferior? Ser. Muchas gracias, Fede Averasturi. Gracias, Molly. Siempre un placer hablar con vos. Qué placer es este hombre, ¿no es cierto? Está cada día mejor. Me parece un poco distraído, pero no. Y se pueden hablar de los temas difíciles para psicoanalistas grandes como somos nosotros. Grandes y psicoanalistas, las dos cosas. Está muy bueno. ¿No? Y este regalito maravilloso Lo disfrutaremos. de Silvia Blanco, con cosas riquísimas de Normando. Bueno, para que te deleites ahí con tu mujer que realmente yo me quiero casar con ella porque le arregla la vida. Le sostiene la vida y se la arregla. Podemos casarnos de a tres. Es como la agenda maravillosa, que es Leticia. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, señor director. Me gusta la gente que cuando te habla me mira a los ojos, me mira de frente, me dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Qué tema, ¿no? De tanta actualidad y tratado tan amorosamente, cálidamente y con la experiencia del doctor Federico Averasturi, que también, como les dije al principio, es especialista en niños y adolescentes. Y la experiencia que tengo yo clínicamente, que es mucha, y uno va cambiando también, va cambiando las ideas, va cambiando los abordajes, pero como les dije al principio, a mí cuando alguien dice soy homosexual, como que le da una identidad, a mí me preocupa. Es como si dicen soy, qué sé yo, no sé, algo. No, uno es, como decía Fede, uno va adquiriendo la calidad de ser humano. Y la calidad de ser humano reúne muchos elementos, mentales, emocionales, psíquicos, espirituales, somáticos, de educación, de vivencias, como decía Freud, de según como uno la vivió, uno va a ser. Eso seguro. Según como a uno lo criaron y lo amaron,
uno va a ser. Realmente es así. No es que los psicoanalistas dependamos de lo pasado. Nosotros trabajamos lo actual, el presente y lo que quedó como parte de esa vivencia del pasado. No se equivoquen, no vivimos en el pasado, porque muchas otras terapias alternativas para tirar contra el psicoanálisis por ignorancia dicen, viven hablando del pasado, de la historia, y en las películas aparece más como una narrativa, pero en la realidad psicoanalítica uno habla en sincronía, uno habla en términos matemáticos. Lo que aparece hoy como resto del pasado se investiga. Nos vemos. Me gusta la gente que cuando me habla me mira a los ojos, me mira de frente, me dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dos veces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta